Pues todo lo que está pasando en Venezuela ahora. A Virgen salía en la primera página de los periódicos de Venezuela de Caracas, porque decían que era una falsa profeta. Porque ella dijo que el Señor le había dicho que Venezuela iba a estar militarizada. Y que ella vio la guardia en la calle y que un militar estaba gobernando. Y dice que ella fue en esa revelación al consulado, a la embajada de Venezuela, y la vio llena de telarañas. Y entonces le dice, los voy a visitar con juicio por su orgullo. Hay una actriz muy conocida en tal canal que quiere que ustedes oren por ella. Tráela. Y comenzó, ¿sabe quién oró por ella? Danielito. Tenía 8 años, Danielito. Wow. Y Danielito oró por ella y ella, mujer, que le sirvió al Señor. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Big Mar Podcast. El día de hoy tengo el placer, junto a mi hermano Willy, de entrevistar, de compartir con nuestro padre espiritual, el pastor Daniel Vargas Mena. Pastor, ¿cómo se siente el día de hoy? Bendecido. Gracias por estar con nosotros. Para los que no saben, nuestro pastor es un hombre de Dios, un maestro de maestros, apóstol y pastor internacional. El día de hoy estaremos compartiendo algunas de sus experiencias y vivencias para poder aprender un poquito más de cómo andar en el camino del Señor. Pastor, usted es una persona que da pocas entrevistas y queremos aprovechar el tiempo lo más que podamos. Y quiero comenzar con una pregunta de su libro, El justo por la fe vivirá. Específicamente en la página 72, y para darle un poquito de contexto, es donde usted dice: Tomás, prueba al Señor con tus diezmos, con tus ofrendas, y verás cómo Él abre los cielos. Y un poquito más para abajo, usted dice que la paz es de la forma en que el reino de Dios se maneja. Y por lo cual las personas con poca fe lo primero que pierden es la paz, porque su confianza está basada en lo que tienen, en su poder y en sus pertenencias. ¿Por qué usted cree que la paz se nos va tan rápido muchas veces? Primero tenemos que saber lo que es paz, para poder nosotros saber e identificar, cuando yo me refiero a la paz. Estar en paz, la palabra paz, especialmente en el lenguaje bíblico, que es mi área, ¿verdad? Yo no voy a hablar la paz desde el punto de vista filosófico, ni sociológico, ni psicológico, sino desde el punto de vista bíblico. En el Nuevo Testamento la palabra paz es eirene y tiene una raíz que significa estar junto o estar de acuerdo con. Estar de acuerdo con. Paz es estar de acuerdo con Dios. ¿Y qué es estar de acuerdo? O sea, acuérdate que ya el profeta decía, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden andar juntos. Mucha gente dice que tienen paz con Dios y la paz de Dios, pero no caminan junto a Dios. Por ejemplo, la Biblia hace hincapié de un par de personajes que dice la Biblia que caminaron con Dios. Y mucha gente no entiende que caminar con Dios es estar de acuerdo con Dios, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y estar de acuerdo es tener el mismo pensamiento, la misma filosofía de vida, tener todo. Entonces, cuando el diablo ataca, porque muchas personas tampoco creen que hay diablo, por eso el Señor lo reprenda desde ahora. Muchas personas no creen que hay diablo, pero siempre muchas gente piensan que hay oposición. Hay gente que dice, yo no creo en el diablo, pero de que vuelan las brujas. Entonces, creen en los brujos, pero no creen en el diablo. Creen en el instrumento, pero no creen en el que mueve el instrumento. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo te quita la paz. La Biblia dice, no hay paz para el impío. Pero también dice Jesús, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe en vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. Y aparte añade, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor, y dice, si yo me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ven que hay una coordinación, donde está el Señor, allí hay paz. Está la paz, porque la paz es una persona.
La paz es la reconciliación de Dios con el hombre. Entonces, no puede haber paz. Tú puedes tener dinero. Tú puedes tener todo el dinero del mundo y morir de desnutrición, como siempre hablo la historia, de aquel personaje que en su momento fue el hombre más rico de la historia y que inspiró una película llamada The Aviator, El Aviador. Entonces, ese hombre fue el hombre más rico, pero por un tiempo se encerró. 20 años que nadie lo veía. Y cuando lo encontraron muerto. Cuando hicieron la autopsia o la necropsia, se dieron cuenta de que había muerto de desnutrición. Porque lo único que comía era dulcitos. ¿Qué tenía este hombre que le hacía ocultarse? Temor. La paz es lo contrario al temor. Muchas personas dicen, yo tengo paz, pero tienen paz para ciertas cosas, pero no tienen la paz de Dios. Porque la paz de Dios, al tú estar en paz con Dios, estás en paz contigo mismo y en paz con los demás. Cuando tú estás en paz con Dios, contigo mismo y con los demás, tú eres una persona integral, una persona que tiene todo lo que necesita. Por eso, no es tener dinero lo que da la paz, no es tener control, no es tener poder político, no es tener fama. El único que da la paz es Dios. Amén. Amén. Siguiendo la misma línea, pastor, de sus libros, sabemos que usted escribió un libro, se llama Virgen, Vida de Milagros, de su hermana Virgen Vargas. Nos gustaría saber que usted nos hablara de ella, porque hemos escuchado de ella, pero qué mejor que el hermano que le conoce, que le conoció ese entonces. Entonces, cuéntenos un poco de ella, de Virgen Vargas. Bueno, comenzando con el libro, déjame decirte que mi mamá tenía una historia escrita, ella escribía mucho, mi mamá, a mano. Ella escribía a mano y tenía la historia de muchas cosas que pasaban con ella, con mi hermanita, y cosas que pasó en su vida, que no están relatadas en el libro, no son muy importantes. Pero decidí escribir el libro de ella porque mucha gente habla de ella, pero no la conoció, no saben quién es, simplemente repiten lo que oyeron. Y pues se llama VVM, Virgen Vida de Milagros. Pero ese es el nombre de ella, Virgen Vargas Mena. VVM, Virgen Vargas Mena. Mi hermanita era hija de mi mamá y de mi papá, era la del medio. Y como toda persona del medio, los muchachos del medio son como alitroneados. Porque no son el mayor ni son el menor. Al menor todo el mundo lo quiere porque es el bebé, el Benjamín. Al mayor la gente lo respeta y este va a ser el heredero. Todo el mundo piensa así. El primero. Pero el del medio se ve en cuenta como atravesado. Entonces, son de los hijos que dan más problemas. Si tú te pones a buscar las historias de los hijos, si tienen 3 hijos, siempre el del medio es el que te da más problemas. Ella es por esa misma razón, problemas de educación, problemas sociológicos, problemas psicológicos, no hay problema. El caso es que Virgen tenía muchos problemas. Cuando mi padre, mi madre se separan, porque mi mamá se convirtió en el año 1958 con un evangelista puertorriqueño llamado David García, en Santo Domingo, una época que no había muchos cristianos en la República Dominicana. Mi mamá se da cuenta de que ella vivía con un hombre con el cual no estaba casada. Para ella eso no era nada en esa época, aunque mi mamá, según sus propias palabras, ella fue la primera novia de mi papá, pero mi papá lo trasladaron porque él era guardia, era chofer del Estado Mayor de Trujillo, y entonces lo trasladan para el Cibao, y entonces se dejan de ver. Y cuando ella lo vuelve a ver años después, él la viene buscando y ella le dice, no, yo estoy comprometida con un guardia también. Y entonces mi mamá le dice, no. Y mi papá, tú no, que tú eres mía, que tú... No. Pasa el tiempo y cuando lo vuelve a ver mi papá, mi mamá está vestida de luto. Se murió el novio. Se murió el novio de mi mamá. Y entonces mi papá le dijo, yo te lo dije,
que tú eres mía, que tú eres que yo cuánto, tú vas a ser mi esposa, tú que yo cuánto. Mi mamá, pues, le prepara una casa, le prepara que yo cuánto, y cuando viene a ver, y que un día le va a mostrar la casa a mi mamá, y de allí va con un sobrinito, y con el sobrinito lo mandan a comprar algo, él lo manda a comprar, porque mi papá era un tigre, lo manda a comprar algo para quedarse solo con mi mamá en la casa de que le está mostrando que es de ella, donde se van a casar. De ese descuido nací yo. Entonces, pero en esa época, estamos hablando de los años 50, a principios de los 50, yo nací en el 50. Y entonces, sería más o menos el 49 años, 1949. Y entonces le dice mi papá a mi mamá, tú no te puedes ir para tu casa, ya tú viviste conmigo, ya tú no eres señorita y qué sé yo cuánto, quédate conmigo aquí y nos casamos. Y después que nos casamos, invitamos a la familia, mandamos al muchacho, al sobrino para que vaya para la casa. Y así lo hicieron. Bueno, pasa el tiempo, mi papá me tuvo a mí, tuvo a mi hermana Flor después, y después tuvo a Virgen. Después vino Virgen Vargas. Después vino una que se llama Ana Cristina, que es Ana Tawny, y la más pequeña se llama Ana, que es por esa fue que yo vine al Señor, porque es lo que Dios hizo con ella. Entonces, Virgen era una muchachita muy inteligente, pero ella utilizaba a su beneficio la inteligencia que Dios le dio. Y ella sabía cómo tratar a la gente, cómo ganarse la gente. Mi mamá la lleva a la iglesia. En la iglesia ella inmediatamente, la razón por la que el Señor me salvó a mí es porque mi hermana Virgen le ofreció a mi hermana más pequeña, Anita, 25 centavos para que la acompañara a la iglesia. No podían ir a la iglesia sin mi consentimiento y yo no se lo daba, pues yo era ateo, yo era enemigo de Dios. Entonces yo le decía, estaba prohibido ir a la iglesia, ellas vivían conmigo, pero yo me la pasaba estudiando, yo era estudiante de término de medicina, y venía a la casa, entonces, a buscarla como a las 5, a las 6 de la tarde, y me la llevaba para la casa que mi mamá nos había comprado a nosotros. Entonces, cuando yo llego ese día, había pasado algo, que mi hermana Virgen se había llevado a 2 de las hermanitas, pero a la más pequeñita le pusieron las manos y recibió el Espíritu Santo. Al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pasó algo que nunca había sucedido, que yo conozca, no he visto otra historia parecida. Mi hermana no habla español, no puede hablar español. Cada vez que abría la boca, le salía un idioma diferente. Wow. Y entonces, cuando yo veo esto, cuando yo llego, veo ese tumulto en la puerta de la casa de mi tía, que era donde ellas se quedaban cuando venían de la escuela, esperándome para yo recogerla y llevarla a mi casa. Veo ese tumulto y el primero que me sale un tío político, esposo de mi tía, para decirme que mi hermanita Anita estaba hablando en alemán. Entonces yo le dije, ¿alemán? Mi hermanita nunca había vivido ni siquiera al lado de un haitiano para hablar francés o algo así, o creol. Pero entonces mi hermanita, vivíamos nosotros en el sector de Villa Juana, en esa época, y yo cuando voy a buscar a mi hermanita, me sale Virgen llorando, pero Virgen lloraba no por lo que le pasaba a Anita, sino por lo que le iba a pasar a ella. Porque yo le pegaba a mis hermanas, yo le pegaba fuerte. Yo creía que yo era el papá de ella, yo le pegaba duro. Y entonces, a la única que no me pegaba era Flor, porque Flor era casi del tamaño mío y era más grande que yo, en sentido de fortaleza. Y me agarraba y se embrujaba conmigo a pelear a Flor. Y Flor era brava, era guapa. Entonces, pero con Ati, Virgen Vargas, okay. Ati, mi hermana Ati, ella era muy temerosa y qué sé yo cuánto, y hacía cosas, llamaba a Dios y cosas así, pero por causa de ella, mi hermana Anita recibió el bautismo del Espíritu Santo, duró 3 días sin hablar español, sino hablando 17 idiomas y dialectos. Wow. Entonces, fue una experiencia muy bonita en donde nosotros experimentamos, yo que no quería saber de Dios, que sacaba a los predicadores de mi casa con un palo, que a los pastores yo no lo podía, mi mamá no podía hablarme de Dios, porque yo se agarraba un palo y comenzaba a destruir cosas. Endemoniado, ya tú sabes. Entonces,
Pero en ese momento mi hermanita más pequeña está llorando y cuando me ve, me habla en inglés. Y yo era estudiante, aparte de medicina, yo estudiaba en la Facultad de Humanidades también, idiomas, francés e inglés. Y entonces, cuando me habla en un inglés perfecto, y me dice, Daniel, yo soy Jesús y yo te amo. Daniel, yo soy Jesús y yo vengo pronto. Así mismo me dijo. Y yo me quedé asombrado así. Y de pronto ella comienza a hablar en chino. Yo no hablo chino, pero conozco el dialecto del chino. Tú oyes un chino hablando, tú dices, eso es chino que está hablando, claro. Tú no sabes lo que está diciendo, pero tú sabes cómo es el dialecto chino. Entonces yo lo agarré y la llevo donde del vecino, que es un chino, que tenía, él hablaba poquito español, pero yo lo agarro, llamaba Jocho, y yo lo llevo donde Jocho, a mi hermanita, le digo, Jocho, mira, ¿qué es lo que ella está diciendo? Entonces mi hermanita, entonces lo que sale Jocho y dice que ella habla chino y está hablando de Dios. Está hablando de Dios. A mí todos los pelos me pusieron de punta así. Para no hacer el cuento, la historia larga y entrar en el tema, ¿por qué yo llego a la iglesia? Porque cuando yo veo esto, volvemos a la casa de mi tía y está la multitud allá afuera, habían ocurrido milagros, porque Anita le había pasado la mano a una prima mía que está viva todavía, se llama Inés, que tenía una enfermedad dermatológica y ningún dermatólogo la podía sanar. Y ella le pasó la mano así y le puso la mano como una niña. Y entonces, ¿qué ocurrió? Todo el mundo estaba asombrado y los vecinos viendo a ver lo que estaba pasando. Cuando de pronto cae la tarde y yo oigo que mi hermanita le dice en portugués, ¿sabes que el portugués y el español como que se entienden? Y yo luego que le dice a mi tía, voy para la iglesia y no se preocupen por mí. Y mi tía hace así, se pone, porque ella no podía hacer eso. Entonces yo le dije, tía, no se preocupe, yo voy con ellas. Yo nunca, no lograban llevarme a la iglesia. Cuando yo voy a la iglesia, allí hay un movimiento de los asientos están quitados, todo. Había un avivamiento en ese lugar. Fue un avivamiento desde ese mismo momento. Y cuando yo llego, la gente me conocía. Pero no me conocían porque yo era bueno, era por malo. Porque estaban orando por mí, para que el Señor me salvara por los testimonios. Entonces, aquí pasa, ese día yo le entrego mi corazón a Jesús, porque el Señor me da una experiencia terrible allí. Y yo creía que el mundo se iba a acabar en ese momento. Yo me tiré de rodillas. Y yo no sabía lo que le decía, yo lo que comencé fue a golpear la silla y a tirar gritos. Y yo, cuando el pastor se paró, que dijo, vamos a hacer, por eso es que yo me gusta y le invito a tanto a los hermanos a los cultos de oración, porque yo sé que en los cultos de oración pasan cosas. Entonces, si la iglesia viniera, inclusive ahora la gente va al culto de oración y lo que hacen es sentarse, a mirarse en la cara, a hablar uno con otro, pero no llegan a orar. La iglesia que ora pasan cosas. Y eso es lo que yo digo a ustedes. Esas son experiencias que son reproducibles. Y cuando pasa esto, el pastor se para y dice, si hay alguien ahí nomás estaba yo en converso. Y él dice, mirando para otro lado, si hay alguien aquí yo yo me entregué al Señor. Amén. Pasaron unos 15 días, había bautismo. Yo dije que no creía, que yo quería bautizarme. Dijeron, aquí el más nuevo que se va a bautizar tiene 2 años ya en la iglesia. Y tú lo que tienes son un par de semanas y ya tú quieres bautizarte. Digo, ¿y hay un impedimento? La Biblia dice que cuánto tiempo yo tengo que tener. No dice. Pero hay que saberse un libro, pásame el libro. ¡Guau! Me lo aprendí. A los 15 días me bautizaron, de estar convertido. Porque yo me aprendí el libro, la doctrina, me hicieron una pregunta de la justificación, de la redención. Yo me sabía todo con todos los textos y todas las cosas porque yo me lo aprendí. Un estudiante acostumbrado a estudiar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el libro de Virgen Vargas no solamente es la vida de Virgen Vargas, es la vida de mi familia. Es la vida de una familia ministerial que por causa de una mujer llamada María Mena, mi mamá, María Fermina Mena Rodríguez,
Mi mamá, que fue una mujer fiel a Dios todo el tiempo, jamás puso su vista y quedó una mujer de 30 y pico de años cuando dejó a mi papá. Una mujer linda, preciosa, mi mamá. Y entonces ella quedó sola y jamás se juntó con ningún hombre. Y tenía pretendientes por todos los lados, pero ella decía que ella tenía que darle testimonio a sus hijos, para que ella quería que sus hijos fueran salvos. Ella murió ya hace como 10 años, 12 años, 15 años, qué sé yo, que murió mi mamá. Pero hasta el último momento nos estuvo pastoreando. Sus hijos todos somos ministros, todos. Por eso es importante el buen testimonio. Virgen, yo la dejé de ver cuando era una adolescente. Me fui a Venezuela a trabajar y yo la dejé de ver. Ella se dedicó a servir al Señor con mi mamá. Cuando yo vine a darme cuenta, ella era asistente de un predicador que está vivo todavía, que casualmente fue padrino de mi boda, ese predicador, un evangelista. Y ahí a ella le surgió ese don tan desarrollado que ella tenía, el don de ciencia del Espíritu. Ella estaba aquí y de pronto te podía leer, te decía, tú fuiste al médico hoy, ¿sí? Yo fui contigo al médico, el médico tiene esto y esto, y te salía con una cosa que tú decías. Yo veía eso y a mí yo me frustraba porque yo decía, ¿y cómo es esto? ¿Y por qué a mí no me pasa nada de eso? Entonces, hasta que un día ya estaba famosa, ya conocida, ella me llama y me dice que yo quiero ir para Venezuela. Y yo era conocido en Venezuela. Entonces, yo le dije, está bien, ven, y le conseguí predicación. Y la llevé, yo oía tantos testimonios, tantas cosas de mi hermana, que yo no lo podía creer. Entonces, yo la acompaño a esa campaña. Ya la gente había oído lo que estaba pasando con ella en otros países. Y entonces llegaron. Yo recuerdo ese lugar se llama Sabana de Mendoza, en el estado de Trujillo. Había una iglesia, tenían el culto. Cuando llegamos allí, mi hermana Virgen y yo soy que la estoy llevando. Yo acuerdo, yo soy médico, yo soy profesional, pero aparte de eso, soy un predicador y un pastor. ¿Entiendes? Entonces, conocido por buena doctrina, qué sé yo cuánto. Mi hermana Virgen, en esa época, estamos hablando de a finales de los 70 y principios de los 80, en esa época estaba adelantada a su tiempo. Wow. En cuanto la gente vestía muy modestamente, ella no. Ella se vestía como un extraterrestre. ¿Cómo así pasa? Se ponía unos vestidos y unas cosas y unos peinados y una qué sé yo qué. Y, oh Dios mío, ¿qué? Y yo tenía vergüenza porque yo decía, esta muchacha con tantas cosas, que hoy día hay muchas que sí se ponen, que si no se ponen. En esa época nadie se ponía nada. Si tú eres evangélico, tú no te podías poner nada. Solamente los que eran de ciertas denominaciones, las mujeres eran muy recatadas. Claro, hoy las mujeres de aquella época que no eran recatadas son mucho más conservadoras que la gente recatada de hoy. Wow. La de aquella época, para que tú veas cómo eran las cosas. Entonces yo llego con ella a ese lugar y cuando yo llego yo digo, le digo a un mujer que llega, vamos, y la están llevando, digo, llévate al altar, yo voy a quedar aquí afuera. Y yo me digo, yo me voy a quedar aquí afuera. Me quedé afuera en la calle. La calle estaba llena de gente, porque no cabían en el lugar. Llena de gente. Y yo me senté en la acera de enfrente de la iglesia, en el piso de la acera, así me senté yo ahí. Y viene un señor y se sienta al lado mío con una muleta y una cuestión, con una pierna así, hinchada. Mi hermana ya estaba allá en el altar. Le entregan a Virgen. Cuando le entregan a Virgen, yo digo, ya va a comenzar la predicación. Yo digo, Señor, ayúdala, que sé yo cuánto, oro ahí, Señor, dale gracias. Pero yo estaba pensando más en mi reputación que en lo que ella pudiera hacer o decir. Ay, Señor, que no me haga pasar vergüenza esta muchacha a mí. Ayúdala. Acuérdese, porque yo no tenía experiencia con ella. La primera vez que yo la veo ministrando, era mi hermanita, que yo la dejé, que yo la daba su pecosá. Y ya, pero ya era una dama, ya era una joven, ¿verdad? 20 y pico de años tenía. Y el caso es que cuando ella se para allá y dice, aquí hay alguien, oye, yo no podía ver para allá, pero la calle estaba llena de gente.
la calle. Los carros no podían pasar. Y entonces todo eso estaba lleno de gente, la iglesia llena de gente. Y dice ella, hay alguien que ha venido aquí de lejos, de una distancia, con una enfermedad en la pierna derecha, hinchada. Wow. El Señor te dice, y yo veo al tipo que está al lado mío, digo yo, es a ti. Dice, y yo vine de lejos, yo vine de 3 horas de distancia. Dice ese hombre, para esta cuestión. Y ella le da una palabra de salud. Y el hombre comienza a sanarse. Yo, desde ese momento yo dije, oh Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué está pasando? Ella me miraba a los ojos. Acuérdate, yo no estaba acostumbrado a tratar con la ministra. Estaba acostumbrado a tratar con la hermanita mía que yo le había pegado su pecozón si se salía de freca. Entonces me sale y dice, así te dice el Señor. Y me dice exactamente algo que el Señor me dijo antes de yo salir de República Dominicana para Venezuela. Wow. Yo te voy a bendecir, pero no va a ser como médico, es como pastor. El Señor te dice, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Y déjame decirte que tu bendición nunca se va a detener mientras tú pongas tu confianza en Dios. Y me hace así, y me mira con esos ojazos así. Yo dije, ay, mi madre. Yo sentí, digo yo, mi madre. Oye, en la época de Venezuela, yo comencé a prosperar como médico. Pues ganaba mucho dinero. Yo trabajaba para 5 o 6 contratistas petroleras. Yo era el médico. Yo era el que examinaba a la gente para poder ingresar. Yo era el que le examinaba, le hacía los partos a la gente, todas las cuestiones. Yo le hacía, ok. El caso es que yo tenía mucho dinero. Y yo en mi vida comencé a pensar en ese momento, Dios mío, ¿qué pasa? Se equivocaron esta gente, que tú dijiste, ¿para qué fue eso? Mejor que yo no hubiera pensado en eso ni dicho eso. Viene el Viernes Negro. Y el Señor, el día miércoles del Viernes Negro, me dice, Daniel, saca todo lo que tienes en el banco, cámbialo en dólares. Wow. Y yo hice eso. Fui, se lo dije a Mayra lo que el Señor me dijo. Fui y lo cambié todo en dólares. Comienzo yo en mi trato con Virgen en Venezuela a ver cosas extraordinarias. Yo le comentaba a mi hijo, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo de tía, dice Daniel, mi hijo. Yo me acuerdo de tía. ¿Qué es lo que te acuerdas? Dice, ¿sabes lo que yo me acuerdo siempre? De una vez que fuimos a Caracas y estábamos en un teatro, ya, y eso lleno de gente. Y ella llamó a una gente, una mujer gorda. No, era un hombre gordo. Porque una mujer gorda fue en otro sitio. Era un hombre gordo. Y entonces, él le dice, ella le puso la mano en la frente, así, le hizo así. Recibe sanidad. Rebaja esas libras. Dice, ¿y qué te acuerdas? Que se le cayeron los pantalones al tipo. Wow. Ahí mismo se le cayeron los pantalones, comenzó a rebajar. Y dice que él le veía que por debajo de la cosa así le hacía así. Que el tipo bajó como 100 libras en un momentito. Así, Testimonio tan grande como decirte, tú ves todo lo que está pasando en Venezuela ahora. A Virgen salía en la primera página de los periódicos de Venezuela de Caracas. Porque decían que era una falsa profeta. Porque ella dijo que el Señor le había dicho que Venezuela iba a estar militarizada. Y que ella vio la guardia en la calle y que un militar estaba gobernando. Y dice que ella fue en esa revelación al consulado, a la embajada de Venezuela, y la vio llena de telarañas. Y entonces le dice, los voy a visitar con juicio por su orgullo. Y entonces así hizo. Y entonces, todas esas cosas lo dijo ella, y ella lo decía públicamente. Eso está todavía grabado en diferentes lugares, en diferentes cosas. Y entonces la gente comenzaron, hasta los pastores, diciendo que hizo la falsa profeta, que ahí no volvía jamás un Pérez Jiménez. Pérez Jiménez fue el último dictador que hubo en Venezuela en los años 50. Entonces, ella sale con esas cosas. Y es más, dijo ella,
el Señor me dice que la lata de leche, había un programa social que regalaban, a mí me llegaban a la medicatura donde yo trabajaba, centenares de cajas para darla a la gente. Yo se la daba a la gente, leche como si fuera evaporada, ¿verdad? Hecha polvo, así. Y la muchacha comienza a decir que iba a estar a 25 bolívares una lata de leche. Wow. Y todo el mundo, sí, se le regalaban a la gente, ¿cómo va a estar de 25? Comienza Virgen a decir todas esas cosas. Oye, cuando cae toda la cuestión, esto salió en todas partes. Por muchos milagros, muchas cosas, artistas que venían en cantidades. Yo recuerdo que Virgen, y vamos a terminar con este testimonio para si hay otra cosa más. Una vez me llama a mí, yo médico en el estado Zulia, y me llama a mí y me dice, Daniel, ven para acá porque tengo que irme y estoy en la casa de una artista venezolana para que me ayudes. Ok, está bien. Y yo arranqué para allá con mi esposa. Era la casa de una famosa artista venezolana en el Cafetal. Así se llama el barrio, muy conocido. Y allí comenzamos a predicar y que sé cuánto. Virgen tuvo el primer día porque ya tenía que ir al otro día. Y la dueña de la casa, cuyo nombre me lo voy a reservar para que no... Ella estaba... Ustedes van a saber, los venezolanos van a saber quiénes son, que en los años 70 y 80 estaban casados dos famosos artistas. Los dos cantantes, los dos actores y actrices, actor y actriz. Y ella recibió un impacto de Dios con esa cosa así, que ella tenía que irse a Miami y nos dejó a nosotros, y a mí y a mi esposa durmiendo en la cama de ellos, pues ellos tenían que salir, en la cama de ellos, son artistas. Entonces, una hermana de esa artista, que también es cantante, nos dice, mira, hay una actriz muy conocida en tal canal que quiere que ustedes oren por ella. Tráela. Y comenzamos. ¿Sabe quién oró por ella? Danielito. Tenía 8 años, Danielito. Wow. Y Danielito oró por ella y ella, la mujer que le sirvió al Señor. Para no cansarte el cuento, comenzaron a traernos artistas. Yo duré una semana entera echando fuera demonios. Artistas que son muy conocidos en el día de hoy, muy conocidos. Yo te puedo mencionar los nombres y te puedo enseñar las fotos, que las tengo de esa época. Entonces, el Señor me muestra y me hace tantas cosas. Dios hace un milagro extraordinario, porque el artista, que está vivo todavía, están vivos toditos, el artista, cuando yo llego, porque el Señor me dio una palabra, le digo que ese fue en otra oportunidad, le digo que el mensaje que Dios me dio para él, y de pronto vamos a orar para despedirnos, porque yo tenía que regresar de nuevo. Yo nada más fui en un viaje de avión para darle la palabra y regresarme de nuevo, yo pagando mi gasto y todas mis cosas, pero haciendo la voluntad de Dios, cosas que ahora de pronto le vienen a uno a la mente que uno ni se acuerda de todas las cosas que uno ha hecho. Y después, cuando estamos orando con ese artista, que es muy conocido, le digo, el Señor me muestra algo. Comienza el Señor a abrirme los ojos a mí también. Le digo yo, el Señor me muestra algo. Un cuarto aquí en esta casa, porque es una mansión que tenían, preciosa. Pero yo veía un cuarto chiquito, oscuro, con un catre. Una camita. Y entonces ahí he sentado una persona que parecía un cadáver, acostado así. Y yo le digo a esa persona, eso es lo que... Y él me dice, porque él hablaba así, ese es el tío de mi esposa, ven para que lo veas. Y voy, me lleva para un cuartico que no parecía nada lo que tenía en la casa allí, pero lo tenían allí trancado, en ese sitio. Y yo voy y le pongo la mano al hombre, porque si el Señor me mostró, por algo le pongo la mano, y el hombre se para porque ya lo habían desahuciado, lo habían mandado del hospital, y el hombre se para, sale corriendo, en pantaloncillo, el hombre estaba, bueno, se paró de ahí. Yo me fui, porque ya tenía que irme. Cuando me voy, después yo llamé al artista de nuevo, le digo, varón, ¿cómo está el tío de tu esposa? Entonces me dice, usted no me va a creer, ese hombre no se ha parado de predicar.
ese hombre está sano. Ese hombre ha sido sano de la enfermedad y los médicos pueden entender lo que pasó. Y yo, mi madre. Y así comenzó la vida ministerial, no solamente de virgen, sino de mía como persona, de mi esposa, aunque ya era una ministra de hacía tiempo, pero también de mi hermana Ana, de las dos Ana, mi hermana mía, y de Flor, mi hermana. Todos a ministrar en el Señor y a servirle a Dios de diferentes maneras. Por eso el libro de Virgen Vargas es la historia de mi familia de parte de mi mamá y la fidelidad de Dios, que cuando una persona le es fiel a Dios y está en paz con Él, todas las cosas, las promesas que están escritas en el libro se cumplen en esa persona. Amén. Pastor, hablando de ese mismo tenor de manifestaciones de Dios, sabemos que hemos experimentado a través de los años diferentes tipos de avivamientos y sabemos que usted ha sido parte de cerca de algunos de ellos, pero también sabemos que hay una corriente, corríjame si el término es equivocado, cesacionista, que entiende que Dios no se manifiesta, que su poder, que su gloria no es igual que la de antes. Creemos que sí hace las cosas, pero como más misteriosa, más calladita, que sí Él te sana, pero como que hay una corriente que se opone, que resiste lo profético, lo apostólico, la manifestación de Dios. ¿Qué usted puede elaborar y decirnos con respecto a ese poder de Dios y a esa opresión de las personas que no creen en que Dios se manifiesta con poder y con su gloria? Sí, mira, yo entiendo ciertas cosas de lo que dicen esas personas. Porque si es verdad, donde está la verdad siempre hay mentira. Donde hay luz, por ahí tiene que haber algunas tinieblas. Porque las sombras no son, es la ausencia de luz. Entonces, cuando... Buena pregunta. Aleluya. Gracias. El caso es que tuve un amigo que pertenecía a una denominación que no cree en los milagros, que no cree en la manifestación del Espíritu Santo. Pero él, ese amigo mío, él era colombiano, pastor. Y él no creía esto. Y éramos vecinos. Él tenía un centro de atención de jóvenes, cosas cuanto así, y una iglesia. Entonces, él me decía a mí, él me decía, pero tú eres peste costal. Peste costal. Yo le decía, Señor, lo reprenda. yo lo creo, digo, yo soy de esos mismos que son una peste para el mundo. Yo soy una peste para el mundo, yo le creo. Y yo no lo contradecía ni le iba a pelear con él. Éramos amigos. Es una persona muy culta, muy decente. Y entonces él me decía, pero ¿cómo tú puedes creer en eso? Digo yo, porque si yo no creyera, no estuviera aquí. La razón por la que yo estoy aquí, a mí nadie me predicó. O sea, yo no dejaba que la gente me predicara. Cuando tú venías a predicarme, yo agarraba un palo. Y yo agarraba una cuestión y te caía atrás. ¿Entiendes? Entonces, te convencía con mis argumentos y todas esas cosas así. Pero, cuando el Señor me trata conmigo, oye, fue una manifestación del Espíritu Santo. Fue algo extraordinario. Lo que yo había vivido. Mira, cuando el Señor me salva, acuérdate que yo era ateo. La lucha mía al principio era con la incredulidad. Que yo dudaba todo lo que yo veía. Entonces, Dios comienza a hablarme de noche. Pero en mi casa, una casa que tenía 3 o 4 habitaciones, vivíamos mis 3 hermanitas más pequeñas y yo, nada más. Una casa aparte, no era, estaba pegada sola. Y ahí vivíamos nosotros. Y yo todas las noches oía una voz de un hombre que me llamaba. Oh, wow. Daniel. Yo. Cuando termino esto, yo un día le digo al Señor, si eres tú que me llama a las 3 de la mañana, Daniel, y yo, llámame a las 4, no a las 3, pues 3 muy temprano. Vuelvo y me acuesto a dormir. Cuando oigo a las 4 de la mañana, Daniel, y veo el reloj exactamente las 4 de la mañana. Digo, pero Señor,
si eres tú, Dios mío, llámame a las 6, no a las 4. A las 6 de la mañana, rayando, ¡Daniel! Una voz fuerte. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ok. Yo le digo, perdóname, Señor, mi incredulidad. Yo no sé por qué que yo no creo. Porque es que mi incredulidad yo no creo. Porque ¿cómo va a ser que Dios habla y que sé yo cuánto? Ok. Yo le había creído que ya el Señor existía. Yo creo que Dios existe. Lo que yo estoy viendo son cosas extraordinarias. Esto es un Dios sobrenatural. Esto no es un muñeco que tú cargas. Y que no. Este es el Dios todopoderoso con que yo estoy bregando aquí. Entonces yo me voy a la iglesia. Nadie, no había culto, no había nada. Pero yo me voy a la iglesia tempranito y yo tenía una moto. Yo era estudiante, acuérdense. Tenía una moto y me paro enfrente, voy con mi casco, me voy al altar. El altar estaba como en esta parte de acá. La iglesia era bien ancha para atrás. En la entrada, yo oí la puerta que se abrió, brum, brum, y se cerró. Era una hermanita que yo creo que no sabía ni leer ni escribir. Y ella se sentó en el último banco allá. Y yo le digo, Señor, yo estoy orando en el altar, en mi mente, no con mi boca. Y le digo, Dios mío, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí, Señor? Yo estoy aquí porque yo quiero que tú me confirmes si eres tú o no eres tú que me estás llamando. Y tú sabes que comienza aquella hermana allá atrás a profetizar. Oh my God. Y comienza a decir, sí, soy yo. Y yo digo, sí, ¿eres tú entonces, Señor? Sí, soy yo, te digo que soy yo. Y yo, wow, viene la incredulidad, el espíritu de incredulidad, y me dice a mí, eso no es a ti que te están diciendo eso. Tú te lo estás agarrando para ti, por eso no es para ti. Y yo le digo, ay, Dios mío, eso no es para mí. Yo me estoy imaginando, y sale la hermana allá atrás. Es contigo que estoy hablando. Es contigo, Daniel. Digo yo, oh my God. Le mencionó su nombre. Mi nombre. Bueno. Entonces, cada vez yo era el nuevo creyente. Yo había venido del mundo con una novia. ¿Sabes que en el mundo uno hace de todo? Que son novios. Sí. Impío. Y mi lucha también, mi segunda lucha, era con la carne. Yo tenía esa novia. Qué batalla. Esa batalla, ya tú sabes. Y entonces viene una misionera puertorriqueña. Y el pastor no tiene a quien surbarle la misionera. Y en esa época no existía eso de hoteles y qué sé yo cuánto. Entonces el pastor viene y me dice, Daniel, tú te puedes llevar para tu casa a la misionera. Y yo, está bien. Después yo dije, oye, qué pato más terrible. Me lo manda a mí porque no la llevó él. Yo pensando después. Bueno, pero me la da a mí. Pero yo miraba que tú veas lo que es el propósito de Dios. Cuando llega esa mujer, la señora tenía hasta problemas psiquiátricos. Wow. Y yo veía por de comportamiento y cosas así. Yo decía, tenía un hijito que ese era, ay Dios mío, cabeza. Inquieto. Y entonces ya le daba su pecosal al tiguerito. Y entonces yo decía, pero ¿cómo puede una sierva de Dios hacer todas esas cosas? Esa sierva vino con un mensaje de que entregarle una Biblia al presidente Balaguer en esa época. Y yo, wow. ¿no? Y ella viene y me dice, yo acabo de llegar de la calle, de la casa de la novia. Ya ustedes saben lo que uno hace en la casa de la novia, solo los dos en la casa. Bueno, cuando yo llego, me dice la misionera, ay varón, qué bueno que llegó porque vamos a orar porque un hermano que estaba allí, me va a llevar a la casa de Balaguer y me están esperando para entregarle la Biblia al presidente. Y entonces, vamos a orar para que el Señor me guíe. Yo comienzo a orar, Señor, bendigo a tu sierva que va ahí a la casa de Balaguer y qué sé yo cuánto. Comienza la hermana. Bueno, ay. Mira, tú. Nada más somos 5 que estamos orando. El tipo
el chofer no tenía muy buen testimonio. Yo lo conocía. Entonces, después ella, el hijo, una de mis hermanas y yo. Y estamos ahí. Mira tú. Ujú. ¿Tú crees que yo no veo? Yo veo. Yo veo. Yo soy Dios y yo veo. Yo veo todo en la tierra. Todo. Y yo, eso es para este. Eso es para este. Acuérdense de donde yo vengo, de donde yo estoy. Y yo digo, y me dicen, es para ti. Digo, ¿Así? Así me dijo, es para ti. Y digo yo, es que eso es a él mismo que le está diciendo que es para ti, porque él no está creyendo. Entonces dice, es a ti, Daniel. El roce de la carne con la carne es pecado. Me dijo hasta el pecado. Oh my God. Esa mujer que sabía. Esa señora una visita. Entonces, para que tú veas cómo Dios trata conmigo, un incrédulo que no creía ni en la luz eléctrica, que no creía que existía Dios. Dios trata conmigo y lo hace a fuerza, a base de milagros, a base de trato personal. Entonces, tú me dices a mí que tú eres sensacionista, Dios te respeto, que Dios te bendiga, te está desaprovechando de uno de los recursos más grandes que Dios le ha dado al hombre, el Espíritu Santo, la manifestación. Ese pastor, amigo mío, que de una denominación que es sensacionista, le pasó algo. ¿Sabes lo que le pasó? Que uno de los líderes de su iglesia se le metió una cuestión y comenzó con una cosa y lo llevan al hospital. En el hospital la jefa de las enfermeras era la esposa de un pastor amigo mío. Uh-huh. Ella fue la que me contó de primera mano lo que pasó. Entonces dice ella que cuando ese hombre lo traen, le ponen todos los tipos de tranquilizantes, nada funcionaba. Tenían como 20 hombres que estaban agarrando, porque era una fuerza endemoniada. Wow. Entonces, llega la esposa de ese pastor y dice, pero ese hombre es lo que está endemoniado. Dice la pastora. Y entonces dice, ¿y qué se puede hacer? Oh, fácil, déjemelo a mí. ¡Fuera en el nombre de Jesús! El demonio sale. Cuando el pastor ve eso, el pastor estaba allí. Dice, mas nunca dejó de hablar de los pentecostales. Wow. ¿Tú sabes lo que hizo? Me invitó a predicar a su iglesia. A su iglesia. A mí para que yo fuera. Y me dice, te voy a invitar. Tú sabes, no hables cosas que tú sabes que yo no la diría. Yo no te preocupes. Yo lo que hice fue a hacerle cuentos y chistes y testimonio y cosas de eso allí para que los hermanos se sintieran bien. Me invitó muchas veces. Entonces, existe personas que no creen, pero los que no creen lo que hacen es perderse. ¿Qué dice la Biblia? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí. Entonces, ¿quiénes son los que ven la gloria de Dios? Los que creen. Los que no creen no van a ver nada. Que van a vivir en tinieblas, desaprovechándose de la parte más importante de lo que es el Evangelio. Amén. Pastor, hemos escuchado sus testimonios de manifestaciones del poder de Dios, de milagros del Señor. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en el ministerio de un hombre de Dios? Es todo. Sin el Espíritu no se puede nada. Porque nosotros los hombres tenemos dones. Dios nos da dones. Pero a los cristianos le da dones espirituales. Amén. Entonces, inclusive los ministerios son dones ministeriales dados por el Espíritu Santo. Amén. A una persona puede que no cree en la manifestación del Espíritu, pero el tener un llamamiento para predicar es parte del don ministerial que Dios le da. Entonces, el mismo Señor, el mismo Espíritu es el que llama y que nombra. Hay mucha gente que no cree que hay apóstoles, que no cree que hay profetas, que no hay que yo cuánto. Tú puedes creer lo que tú quieras, eso no es ningún problema. Lo que te va a desaprovechar, vas a perder la oportunidad de aprovechar lo que Dios nos está dando en este tiempo. Por eso, yo respeto a todo el que no cree, no lo ataco, se están perdiendo una gran oportunidad, pero cuando el médico le canta bingo y el médico le dice, tienes cáncer,
Ahí se están buscando a los que creen en la manifestación del Espíritu Santo para que le vengan a poner las manos. En poner las manos sobre los enfermos. El Espíritu Santo vino sobre los creyentes. El Espíritu Santo fue impartido sobre la iglesia. Lo que pasa es que creen que ya eso ocurrió y ya eso no vuelve a ocurrir. No, el Espíritu Santo es una persona. Tú no puedes limitarlo de que simplemente a los primeros creyentes, porque entonces nosotros lo que estamos recibiendo por autonomancia es como un gen espiritual y no una persona, la persona del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo les recomiendo que busquen a Dios, buscad a Dios, llamadle entre tanto que estar cercano. Deje el hombre su camino y vuélvase a Jehová. El hombre en esta época necesita más que nunca a Dios. Sin Dios nada podemos hacer y necesitamos la persona del Espíritu Santo. Los avivamientos no son más que eso. Las grandes manifestaciones, Dios me dio la oportunidad de ver los grandes ministerios que ha habido en República Dominicana, fuertes ministerios que han habido, hablando de ministerios internacionales. Dios me ha permitido a mí ser partícipe de una manera directa de ellos, tan como el de Virgen Vargas. No hay una predicadora en América Latina que haya sido como Virgen Vargas, ninguna, no lo hay. Yo soy testigo de eso y no solamente eso. En República Dominicana se levantó el más grande predicador que ha existido de todos los tiempos. Y no era un predicador, no sabía ni siquiera hablar, no tenía letra. Su nombre es Luis Urbáez. Yo fui participante del levantamiento de Luis Urbáez. Yo había visto a Luis Urbáez en su campaña antes de él caer. Después que cayó, estaba yo en la campaña donde Jaime Cardona, un evangelista puertorriqueño, lo llama en el puente de la Padre Castellanos. Tenía una campaña allá y dice: aquí hay una persona que está descarriada. Y viene este tipo con ese, y era Luis Urbáez. Y en ese momento que él cae al piso y se levanta y se mete a ayunar y orar porque él había abandonado a su esposa para que Dios pusiera amor. ¿A qué no sabe quién estaba metido en esos ayunos? Yo y mi esposa, y mi esposa también. Estábamos metidos allí, en la casa de los Holguín. Saludo, por si acaso Olga Holguín ve esto. Olga Holguín fue que lo llevaba a nosotros. Olga vive aquí en Nueva York todavía. Entonces, fuimos testigos del levantamiento. Yo fui testigo de la primera actividad que después que a los 21 días el Señor para a Luis Urbáez con un nuevo ministerio. Wow. Pero entonces lo invita mi pastor a la iglesia donde el Señor me salvó y yo era diácono. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estaba tan lleno y si no había luz, que allí estaba Luis Urbáez predicando y ese hombre bajitico, con un ojo medio volteado, porque le habían metido una puñalada por en cosas así, comienza a decir y a profetizar y a decir: aquí van a ocurrir cosas extraordinarias en esta noche. Y yo soy testigo de eso. ¿Sabes dónde estaba yo sentado? En el altar. En el altar. ¿Tú sabes por qué? Porque no había asiento. Tanta gente, y yo como dirá, yo me senté en el altar ahí a ver lo que estaba pasando. Y yo estaba ahí viendo todo. Y él se para y dice: allá atrás. ¿Qué es lo que está viendo? Yo que estaba ahí mirando para allá, no veía nada porque todo estaba oscuro. Y él sale que allá atrás hay una señora que se cayó. No es una bendición, ese es un demonio, tráiganmelo. Wow. Y cuando lo traen, paran a la mujer se pone así. Y se para ese hombre y dice: así dice el Señor, tú vas a ser libre hoy. Te voy a contar 3. Cuando yo cuente 3, vas a ser libre. Y dice: 1, 2, 2 y medio. Y después dice: 3. Bueno. Y se dio un vuelco así. ¡Pam! Y se cayó arriba. Wow. Levántate. Un hombre con un don espiritual precioso. Un hombre de Dios. Un hombre instrumental. Lo que mucha gente que son hoy día testigos que vieron en esa época esas manifestaciones. Cómo Dios usaba a ese hombre. Hombre que fue a Nicaragua y le llevaron, la asociación médica le llevó un hombre sin ojos, un globo oculares. Wow. Y oró para que él orara, y él oró y veía sin ojos. Veía sin ojos. Y ellos no creían: ¿cómo usted lo puede ver? Porque usted no tiene globo ocular. Dice: pruébeme. Y el hombre le mostraba: ¿qué tengo yo en la mano? La corbata. Usted está agarrando la corbata. Y el hombre, ¿cómo creer eso?
¿Cómo ver eso? Ese hombre que se fue a Colombia, Dios lo envía a Colombia y entonces le dice, comienza y ve y predica mi palabra. Y fue, buscó a la asociación de pastores y no lo quisieron recibir, dijeron que no, porque no tenía apariencia él no tenía gran apariencia. Y entonces se puso a tirarle grito al Señor, le dijo, Señor, mira lo que me han hecho. Y dice, ¿quién te mandó a ti a buscar hombres? Yo te dije a ti que predicara mi palabra. Mira ese muerto que trae. Y traían un muerto caminando, una procesión de un muerto que lo iban a llevar para el cementerio. Dice, levántalo. Y el hombre se ha parado en la calle y dice, ¡paren, deténganse! Ahora doy la orden y digo en el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, Nazareno. Así era que él decía. Ángeles del arcano divino. Y se para ese muerto de ahí. Y los que estaban sueltan la cosa y salen corriendo. Ya no hubo que promocionar campaña, ni los pastores tenían que respaldar. La gente venía sola a ver los grandes acontecimientos de ese hombre de Dios. Dios me dio la oportunidad de ver eso. Yo lo he visto, anduve, comí la misma mesa que Benny Hinn, ¿entiendes? Mi amigo David Greco me llevaba siempre a esas actividades, porque David estaba muy conectado con Benny. Entonces, vi cosas extraordinarias en el avivamiento que había en Orlando. Fui al avivamiento que hubo en Pensacola, ¿entiendes? Y cómo Dios se manifestó de una manera especial en Toronto, de Toronto Blessings. Todos esos avivamientos yo lo he visto, yo he sido partícipe y yo he visto el crecimiento que tuvimos aquí en la iglesia, que de una iglesita de 90 personas pasamos a ser una de las iglesias más grandes de Estados Unidos hispana en aquel momento. ¿Entiendes? Claro está toda la historia que hemos tenido, todo lo que hemos pasado, toda la cuestión, no parecemos lo que éramos antes, pero vuelve lo mismo, amén, porque Dios tiene algo preparado para este tiempo. Amén. Dios le dice a cada uno de ustedes que nos están viendo que la hora viene, la hora ha llegado. Amén. Este es el tiempo para la gran manifestación del Hijo de Dios por el Espíritu Santo, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Pastor, en este mismo tenor vamos a terminar esta entrevista esperando que haya otra, porque que son demasiados temas, nos ha encantado, pero sí nos gustaría un mensaje final para esos no creyentes y también para exhortación a la unidad, a la armonía en el cuerpo de Cristo, y se pueda terminar también con una pequeña oración, se lo agradeceríamos. Sí, cómo no. Para los que no conocen a Jesús, hay muchos posiblemente que nos estén viendo en esta hora que están descarriados, que están apartados, que una vez le sirvieron al Señor. Están en sus casas retenidos. Déjeme decirle algo, no te dejes utilizar como instrumento de Satanás. Dios quiere salvarte. El trabajo de Dios es salvar. Dios quiere que te levantes, tú puedes. Lo único que tienes que decirle es, Señor, yo te entrego mi vida. Yo te voy a invitar. Tú puedes ir a la iglesia donde tú estés, pero yo te voy a invitar a la de nosotros, para que esté con estos jóvenes que están aquí también, y sirviéndole al Señor, diciéndole, yo quiero servirle a Dios, ven y búscanos. Vamos a orar por ti, yo voy a hacer una oración por todo lo que se van a reconciliar. ¿Por qué tú necesitas reconciliación? Porque no hay paz con Dios si tú no estás reconciliado con Él, si no estás salvo. Reconoce tus pecados y di conmigo esta oración. Señor, perdóname, reconozco mi pecado, perdóname de todos mis pecados, de toda mi maldad, de todo lo que he hecho. En el nombre de Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Por el otro lado, déjeme hablarle a todos los creyentes. Este es el tiempo final. Estamos viviendo en tiempos del fin. Tiempos en donde no hay vuelta atrás. Todas las señales que Jesús dijo que iban a estar ocurriendo cuando Él volviera, están ocurriendo. Es para ti un testimonio, eso es para la iglesia. Mateo 24 no es un mensaje para el mundo, es para la iglesia. Para que la iglesia esté apercibida, para que seamos uno, para que tengamos unidad. No se dejen utilizar como instrumento del diablo para atacar a otra persona que siendo cristiana no piensa igual que tú. Aunque el otro hable mal de ti, no hables tú mal. Consérvate eso, guárdate para el Señor y mantén el vínculo de la paz, que es el amor. Que el amor sea el que nos una. En el nombre de Jesús, yo oro en esta hora por todos los que están en necesidad, por todos los que tienen una petición, por aquellos que tienen papeles en agencias gubernamentales de legalización.
en el nombre de Jesús, los que tienen una orden judicial, los que están esperando una llamada de un trabajo, a todos aquellos que están esperando una noticia de un resultado médico. Yo oro por ustedes y declaro en el nombre de Jesús que la respuesta viene de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me lo Muchas bendiga. gracias por su sintonía y gracias por su apoyo. Que Dios le bendiga. Amén.